que como todavía no han sucedido, pues no podemos tal vez categóricamente afirmar que van a ser así, ¿verdad? Pero por lo menos tener una base y más o menos saber qué es lo que el Señor nos está tratando de enseñar en estos tiempos en los que estamos viviendo. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad nueva que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría para poder exponerla, para poder entenderla, y que tu Espíritu Santo sea el encargado de darnos la luz necesaria, la sabiduría necesaria para poder comprender estos mensajes tan importantes que tú has dejado en tu palabra para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, y abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pedirles también, por favor, que vean la información que les he mandado en esta tarde al grupo de WhatsApp de la iglesia. Si alguien no está en el grupo, pero quiere recibir ese estudio, esa reflexión acerca de lo que representó en su día la fiesta de Purim, que se está celebrando en estos días nuevamente en Israel. Yo hace años ya di una explicación acerca de esos nombres, ¿verdad?, que aparecen a la derecha en las Biblias en hebreo y unas palabras a la izquierda, y cómo hay unas letras pequeñitas y unas letras grandes en comparación con otras, todo lo que eso representa. Y les mandé esta tarde ese artículo porque no tiene desperdicio, es muy, muy interesante. Solamente unos pequeños detalles para despertar el interés, para que vean o para que lean, mejor dicho, ese documental o esa información. La fiesta de Purim se llevó a cabo en los días de la reina Esther, ¿verdad?, y del rey Asuero. En estos días se lee todo el libro de Esther, volviendo a recordar la historia de cómo Dios salvó del exterminio, de la destrucción a todo el pueblo de Israel. Veis que el enemigo siempre quería más y más, ¿verdad? En un principio un hermano mató a otro, pero no fue suficiente. Más adelante vemos cómo el enemigo intenta, mezclar a la raza humana con aquellos engendros espirituales, ¿verdad?, con aquellas deformaciones terribles que produjeron la ira de Dios y tuvo que finalmente mandar el diluvio. Vemos más adelante cómo el faraón no se conformaba con matar a uno, sino con matar a todos los niños. Pero en el libro de Esther lo que vemos es que el diablo quiso ir un paso más allá, y lo que puso en el corazón de un perverso llamado Amán era la exterminación, la aniquilación total del pueblo de Israel, incluido hombres, mujeres, niños, ancianos, etc. El Señor intervino de una forma milagrosa, y esa liberación, ese milagro se recuerda todos los años en una fiesta que, repito, se está celebrando en estos días y que se llama la fiesta de Purim. La palabra Purim viene de la palabra pur, que significa suerte. Purim es suertes, como se echó suerte sobre el pueblo de Israel, y el Señor, pues una vez más, protegió sobrenaturalmente a ese pueblo. Cuando se produce una matanza de los enemigos que querían destruir al pueblo de Israel, el rey Asuero, que es el marido de la reina Esther, le dice: hoy han muerto 500 hombres y los 10 hijos de Amán. ¿Tiene alguna petición más la reina? Y la reina, su esposa Esther, dice: quiero que mañana a los 10 hijos de Amán, que ya estaban muertos, los cuelguen en la horca. Y de ahí hay toda una explicación de esa palabra mañana, de cómo hay momentos en la que la reina Esther dice que se dirigía al rey Asuero, incluso mencionándolo por nombre, pero hay otros momentos en los que simplemente menciona la palabra rey, dando a entender de que le hacía la petición al rey, al Señor Dios Todopoderoso. Y vemos cosas muy interesantes de cómo no hace mucho tiempo atrás ahorcaron también a otras 10 personas. Y ese artículo que les he mandado esta tarde, yo ya lo había leído hace años, lo conocía. De hecho, les expliqué el tema de los números, de las letras en el libro de Esther, pero quiero que lo lean porque es muy interesante, y una vez más se demuestra la credibilidad de la Biblia.
La Biblia es un libro matemáticamente perfecto que se adelanta en el espacio y en el tiempo, no solamente dándonos información de cosas que ocurrieron, sino de cosas que ocurrieron, pero que tienen un reflejo y una repercusión en el futuro. Y es muy interesante ese artículo y me gustaría de verdad que lo leyeran con detenimiento. Yo se lo mandé, ya digo, al grupo de WhatsApp, pero si alguien lo quiere tener y no está en el grupo, pues me das tu teléfono y yo te lo mando sin ningún problema, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote que había sido llevado cautivo a Babilonia. Ustedes saben que las tribus del norte que formaron un país y adoptaron el nombre Israel y decidieron que Siquén, la actual Nablus, fuera la capital del reino del norte, fue arrasado tiempo antes de que Nabucodonosor decidiera atacar las tribus del sur. Las tribus del sur, cuando hablo de las tribus del sur, me refiero a la pequeña tribu de Benjamín y a la tribu de Judá, que permanecieron un siglo y pico más en el territorio de Israel. También fueron sacadas de la tierra, fueron llevadas al cautiverio por Nabucodonosor 70 años, y estas dos tribus después retornan. Y ese retorno, todo lo que hicieron, la reconstrucción del templo, de la ciudad, de las murallas, etcétera, pues se nos relata en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, que algunos creen que era un solo libro, no dos, como tenemos nosotros en nuestras Biblias, libro de Nehemías y libro de Esther. Se creen que los dos formaban un solo tomo, un solo libro. Pero bueno, independientemente de eso, vemos que Ezequiel está en el cautiverio y él estando en Babilonia, el Señor le revela una serie de cosas acerca de su pueblo. A través de una serie de sueños, de visiones, le muestra el retorno del pueblo de Israel, cómo volverían, y la ciudad de Jerusalén volvería otra vez a ser habitada, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, Ezequiel recibe una serie de revelaciones acerca del futuro, no para su época. Vimos el otro día, por ejemplo, el domingo, que algunas visiones, algunas profecías que recibió Daniel, las escribía, pero el Señor le decía, séllalas, porque esto no es para tu tiempo, esto es para los tiempos finales. Bueno, en cierto sentido también pasó algo parecido con Ezequiel. Ezequiel recibió profecías e información acerca de los últimos tiempos que él no vio durante su ministerio, durante su vida, el cumplimiento de estas palabras. El capítulo 38 y 39 de Ezequiel, digamos que van unidos, porque el 39 es una prolongación de lo que comienza a revelarle el Señor a Ezequiel, y el capítulo comienza diciendo así: vino palabra de Dios diciendo, hijo de hombre. Esta expresión, hijo de hombre, es la forma como el Señor se dirigía y llamaba siempre al profeta Ezequiel. Pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Vamos a ir haciendo pausas según vayamos leyendo, porque hay algunas cosas que tengo que ir diciendo por el camino para que entendamos ciertas y determinadas cosas. Estos nombres que aparecen aquí, Mesec y Tubal, ustedes los van a encontrar en el primer libro de la Biblia. No es la primera vez que aparecen, ni mucho menos. Concretamente en Génesis capítulo 10, versículo 2, nos dice que Mesec y Tubal eran hijos de Jafet. ¿Quién era Jafet? Uno de los tres hijos de Noé. Noé tuvo a Sem, Can y Jafet. Bueno, pues Jafet tuvo una serie de hijos y uno se llamó Mesec y otro se llamó Tubal. Eran nietos, en este caso serían nietos del patriarca o del personaje de Noé. Es muy interesante ver cómo los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, se fueron por diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y conquistaron territorios y tierras,
Y bueno, vemos que los europeos tienen un origen, los africanos tienen otro, y cada nación pues tiene un origen diferente, ¿verdad? Y todo procede de los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Los cananeos, que son los descendientes de Can, nieto de Noé, pues se fueron a lo que conocemos hoy en día como Israel, ¿verdad? Y allí ese país se llamaba en el principio Canaán. Y el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto para llevarlos a Canaán, donde vivían los cananeos. Y los cananeos, ese país estaba habitado por una serie de países, de reinos, de naciones. La mayoría de ellos los conocemos por nombre. Allí estaban los filisteos, aunque no eran de Canaán. Los filisteos venían de la isla de Creta y decidieron ocupar la costa de lo que hoy en día conocemos como Israel, y ocuparon ciudades pues tan emblemáticas y tan conocidas como, por ejemplo, Gaza, que todavía se sigue llamando igual, Asdod, Askelón, Gat, Ecrón. Los filisteos, digamos, que vivían en la costa. Los jebuseos eran los que vivían en el monte Moriah, los que vivían en lo que sería Jerusalén. Y bueno, allí estaban los moabitas, los eteos, etcétera, etcétera. Y eran naciones que no les correspondía habitar en aquel lugar, e Israel tenía que expulsarlos de su tierra. Ahora, en los últimos tiempos, la Biblia dice que se levantará un príncipe soberano, se levantará un hombre que se llama en el Antiguo Testamento, uno de los nombres que recibe es God, pero si uno analiza el Antiguo Testamento, nunca hubo un hombre que se llamó God. God es simplemente un nombre que se le da a un personaje político que en los últimos tiempos decidirá unilateralmente, aunque realmente detrás de todo esto, por supuesto, siempre está la mano de Dios, atacar al pueblo de Israel desde el norte. No es como Amalek, que venía del sur, o como los moabitas, que venían del este, sino que este enemigo atacará a Israel desde el norte, seguramente cruzará los famosos altos del Golán y llevará a cabo una batalla tremenda. Ahora, lo que no se ponen de acuerdo los comentaristas es cuándo se va a llevar a cabo esa batalla en el valle de Megido, la famosa batalla de Armagedón, ¿sí? Algunos dicen que esa batalla se va a llevar a cabo antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero también el libro del Apocalipsis, y después lo vamos a ver, nos dice que después del milenio, God se va a volver a levantar y va a intentar otra vez hacer la guerra contra el pueblo de Dios. Entonces, algunos dicen que es una guerra que se va a llevar a cabo antes y después. Otros dicen que solamente antes, otros dicen que solamente después. En fin, hay diferentes opiniones. Pero vamos a seguir leyendo. Este personaje, que la Biblia en esta ocasión lo llama God, que es el príncipe de estas tierras que ocuparon los nietos de Noé, llamados Mesec y Tubal, dice el Señor: yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes y todo, de todo en todo, equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Y ahora menciona a 3 naciones: Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Es decir, God, digamos que es el líder, el representante, el que aglutina a un montón de naciones que lo van a apoyar con el objetivo de subir y atacar al pueblo de Israel. Ahora, estas naciones que se mencionan en el versículo 5, Persia, Cus y Fut, ustedes tienen que saber de quiénes se trata, para que sepan qué naciones en los últimos tiempos se van a juntar a estos ejércitos, ¿verdad?,
internacionales con el objetivo de atacar al pueblo de Israel. En cierto sentido es como una especie de confederación, es un montón de naciones que se juntan. No es la primera vez que muchas naciones se juntan para atacar a un enemigo en común. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se juntaron muchas naciones para atacar a los nazis, que en aquel momento eran los que estaban, digamos, controlando Europa. Durante la famosa Guerra de los 6 días y otras guerras que se han llevado a cabo en este último periodo en Israel, ha habido muchas naciones árabes que se unieron para pelear contra Israel. No es nada nuevo, ¿verdad? Son naciones que entre ellos se pelean, entre ellos tienen también sus discrepancias, pero como tienen un enemigo en común, que en este caso es Israel, y todos quieren tomar parte de la ciudad de Jerusalén, se unen para pelear como si fueran un solo ejército. Pero realmente no es un solo ejército, sino son muchos ejércitos, muchos soldados que se juntan con un objetivo en común. El versículo 5 habla de Persia. Persia es el país de Irán. Ustedes saben que hasta el otro día a Irán se le conocía como Persia. Así que los iraníes no son árabes, son de origen persa. Así que Irán, qué curioso, ¿no? Se está hablando últimamente mucho acerca de este país. Irán también apoyará a Gog con el objetivo de atacar y destruir al pueblo de Israel. Así que ya tenemos identificado quiénes son los persas. Cus es un país de África, Etiopía. Ustedes saben que Moisés fue criticado por su propia hermana Miriam porque se casó con una mujer cusita. Los cusitas eran o son de Etiopía. Así que Cus en aquel tiempo era Etiopía, actualmente tiene otro nombre. Y Fud es el país de Libia, un país que está en el norte de África. Como pueden comprobar, estamos hablando de naciones del norte de Israel, estamos hablando de naciones africanas, estamos hablando de la nación de Libia. Y en los últimos tiempos vamos a ver cómo diferentes naciones, y ya lo estamos comenzando a ver, cada nación ya se está posicionando. Unos apoyan a un bando, otros apoyan a otro bando, y estamos viendo cómo se está reorganizando el mundo. Unos a favor de estos por los motivos que sea, otros a favor de estos por sus propios intereses. Pero vamos a ver en los últimos tiempos cómo van a ocurrir cosas muy rápidos en la economía y en otras circunstancias, que lo que van a hacer es que cada país, por pequeño o grande que sea, por influyente o poco influyente que sea, va a buscar dónde acomodarse, a quién apoyar y bajo qué paraguas me pongo. Si bajo el paraguas de Oriente, bajo el paraguas de Occidente, y estamos viendo, solamente hay que ver un poquito los medios de comunicación y conocer un poco de la Biblia para darnos cuenta cómo el mundo se está reubicando, ¿verdad? Y vamos a ver cosas muy interesantes. Así que esas 3 naciones ya las hemos identificado. Después, más adelante, pues a lo largo del capítulo, vemos cómo esta batalla se va a llevar a cabo en ese valle que hemos estado recientemente visitando, un valle realmente precioso, el valle de Megiddo, un valle inmenso. Se va a llevar a cabo una batalla como jamás en la historia se ha llevado ninguna batalla. El hombre parece que no aprende. Cuando terminó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchas personas dijeron, bueno, después de estos conflictos ya hemos aprendido que en una guerra nadie gana, sino que todos pierden. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que los pueblos, que las naciones se sigan enfrentando la una con la otra, pero vemos que el hombre no aprende. Vemos que de vez en cuando salta por algún sitio, salta por algún otro lugar. Esa batalla va a ser tan terrible, tan terrible. No vamos a leer los 2 capítulos porque ya ustedes los han leído, pero el objetivo de todo esto es que Dios va a permitir, Dios va a atraer a todas estas naciones que odian al pueblo, al Estado de Israel, para que Él demuestre su poder y quede definitivamente claro de una vez por todas
que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y que a su pueblo nada ni nadie lo puede destruir. Todos los imperios, y podríamos hacer una lista enorme, todos los imperios, todos los países, todas las naciones que han intentado con todas sus fuerzas destruir al Estado de Israel, prácticamente o han desaparecido o no son prácticamente nada en el tiempo presente. Miren ustedes, por ejemplo, el imperio egipcio, no queda absolutamente nada de él, los babilónicos, los persas, los medos, los griegos, los romanos, diferentes imperios que a lo largo de la historia se propusieron arrasar a este pueblo, porque este pueblo no solamente es un pueblo, no solamente son personas, sino que representa una serie de valores, una serie de principios y sobre todo representa que hay un Dios detrás de esa nación, que hay una Biblia, que hay una palabra de Dios detrás de esa nación, y lo que el enemigo no quiere bajo ningún concepto es que Dios sea reconocido como el soberano de todas las naciones de la tierra. Ahora bien, cuando termine esa batalla tremenda en el Valle de Megiddo, sí me gustaría leer a partir del versículo 4 del capítulo 39, donde dice: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Es muy interesante cuando estuvimos recientemente ahora, hace unas semanas en Israel, que la ruta migratoria más importante de aves en Europa pasa por el Valle de Megiddo. El año pasado pasaron 2 billones con B, 2 billones de aves migratorias por el Valle del Jordán, cruzando todo el Valle de Megiddo y viniendo cigüeñas, águilas y un montón de aves a Europa y al norte de África, huyendo del frío en las rutas migratorias. Hay un ave de rapiña que son los milanos, que parece como si fuera un águila, que tienen la cola como en forma de horquilla, que en España estaba prácticamente extinguido. Nosotros hemos visto a centenares y a centenares de milanos, que son como un aguilucho grande, revoloteando en el Valle del Jordán hasta hace unas semanas atrás. Es muy interesante ver cómo las aves de rapiña, que tienen su ruta migratoria por ese valle, dice que son llamadas para que coman las carnes de reyes, de príncipes, de soldados, de generales, de comandantes que van a intervenir en ese campo de batalla. Es realmente interesante. Sobre la faz del campo caerás, verso 5, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el eterno Dios. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual yo he hablado. Los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego 7 años. Armamento que traerán esas naciones servirá de combustible durante 7 años después de que finalice la guerra. No traerán leña del campo ni cortarán de los árboles, sino quemarán las armas al fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. Es allí donde va a ser sepultado, donde va a ser enterrado este personaje, en el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog, que significa la multitud de Gog. Aquí habla de multitud, no especifica el número de esa multitud, pero el Apocalipsis sí nos da ese dato. Porque nosotros no solamente tenemos el Antiguo Testamento para saber las cosas que van a ocurrir, por dónde van a atacar, cuántos van a atacar, cuánto tiempo estarán enterrando cadáveres, etcétera, etcétera, sino que además tenemos la información tremenda del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo a los tesalonicenses,
las cartas de Pedro, parte también de la epístola cortita de Judas y sobre todo el libro del Apocalipsis, donde nos da una información de millones y millones de soldados, 200 millones de soldados que subirán por toda esa cordillera, por esos valles, en dirección a Jerusalén. Pero allí muere este hombre, este personaje, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. 7 meses todos los días enterrando muertos. Hermano, estamos hablando de multitudes, de millones de personas. ¿Cuánto se tardan en enterrar a la gente? Con una pala mecánica haces una zanja enorme y comienzas a echar cadáveres dentro. Pues 7 meses enterrando todos los días muertos. Y los enterrará todo el pueblo de la tierra. Y será para ellos célebre el día en el que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. 7 años quemando el armamento, 7 meses enterrando cadáveres, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Got. También el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así dice el Señor, di a las aves de toda especie. Les recuerdo, 2 billones de especies de aves pasaron el año pasado por ese valle. Di a las aves, a toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Y más adelante leemos en el verso 21, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho. Cuando termine esa batalla, al final de lo que llamamos o conocemos como el nombre de la gran tribulación, comenzará un período de 1000 años que se conoce como el milenio o la era milenial del Mesías. Y dice Zacarías capítulo 14, y esto es literal, no hay que buscar una aplicación simbólica porque es literal. Y las naciones que hubieren sido salvas, no es que se hayan convertido, sino que se salvaron de la muerte en esta batalla tremenda, tendrán que subir todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos se suele celebrar generalmente entre los meses de septiembre y octubre. Y quiero que leamos literalmente el pasaje de Zacarías capítulo 14 para que vean un dato muy interesante que nos da este profeta acerca de esta batalla y acerca de las naciones que escaparán del juicio en este valle de Megiddo. En Zacarías, el capítulo 14, dice así, a partir del verso 1, he aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Está hablando de la misma batalla, está hablando del mismo tiempo, del mismo acontecimiento, pero 2 profetas diferentes. Uno, Ezequiel en Babilonia, y ahora Zacarías. Y dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Aquí hay una información adicional a lo que nos viene diciendo Ezequiel. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y ahora habla de la segunda venida del Mesías. Porque el Mesías, cuando nació cerca de este monte de los Olivos, en dirección hacia el sur, aproximadamente como a 7-8 kilómetros al sur, en una pequeña localidad, en un pequeño pueblo llamado Belén, que pertenecía a Judea, Belén de Judea. Pero cuando dice aquí que se afirmarán en aquel día sus pies sobre el monte de los Olivos, aquí podemos ver que el Antiguo Testamento nos habla de su nacimiento en Belén de Judea y de su retorno, su segunda venida, poniendo los pies sobre el monte de los Olivos. Amén, hermanos, ¿lo ven claramente? Nace en Belén, retorna en el monte de los Olivos.
para que algunos digan que la Biblia no habla de dos venidas, sino solamente de una. No, habla de dos venidas. Una que ya se produjo cuando nace en Belén de Judea, y otra cuando se afirman sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, al este, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, si se parte el valle y parte se va hacia el este, parte hacia el oeste y luego se ensancha, se separa el norte y el sur, quiere decir que en esa parte en la que hemos estado muchísimas veces se va a hacer un valle gigantesco, un valle enorme. Ahora mismo entre el monte Moriah, donde antiguamente estaba el templo, y donde está el monte de los olivos, hay un barranco, hay como si fuera un barranco que se llama el famoso torrente de Cedrón, pero no tiene ni punto de comparación lo ancho que será ese valle cuando el Señor ponga sus pies sobre el monte de los olivos. La pregunta que a lo mejor algunos se hacen es: ¿qué interpretan los judíos cuando dice aquí y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá? Bueno, ellos dicen que cuando venga el Mesías, que no creen que vengan del cielo, pues ellos dicen y opinan que cuando venga el Mesías, la expresión "y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos" es una expresión como decir "y vendrá con autoridad", pero no lo interpretan como algo literal. Entonces, si no interpretan una parte del texto como no literal, tampoco pueden interpretar la otra parte del texto como literal, pero en esta ocasión se equivocan. Dice que huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Quién es el que viene? Jehová mi Dios. ¿Y viene acompañado de quién? Con todos sus santos. Esta es la segunda venida del Señor Jesucristo, donde todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta cómo Él viene, pero no viene solo? Ya la iglesia ya ha sido arrebatada, ya fue llevada con Él, y cuando Él retorna en su segunda venida, su iglesia no está en la tierra, sino que su iglesia viene con Él en las nubes. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Acontecerá que no habrá luz clara ni oscura. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Será un día el cual es conocido de Jehová, del Señor, que no será ni de día ni de noche. No nos hacemos ni la más remota idea cómo puede ser, porque en nuestra mente no cabe decir, o es de día o es de noche. Pero dice, no va a ser ni de día ni de noche. ¿Y cómo será ese día? Solamente Él lo conoce. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Al caer la tarde, cuando se oculta el sol, es cuando ya se hace la noche. Pero aquí es al revés. Cuando llega la tarde, es cuando hay luz. Qué cosas tan interesantes, qué cambios, ¿no? Qué cambios tan tremendos va a haber. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas como ríos. ¿Saben que hay un barrio en Jerusalén por el cual hemos caminado muchísimas veces, que es el barrio de las 100 puertas, el barrio de los ultraortodoxos judíos, el barrio de Mea Sharim, las 100 puertas, que han descubierto que por debajo de ese barrio corren ríos de agua tremendos, como aguas subterráneas? Tal vez cuando se produzca ese terremoto tremendo, al poner sus pies sobre el monte de los olivos, esas aguas broten, salgan hacia arriba, y dicen que la mitad de esas aguas irán hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Israel es el único país que tiene 4 mares, 2 internos
y 2 externos. Tiene un mar que realmente es un lago, pero lo llaman el lago o el mar de Genesaret al norte. Más hacia el sur está el mar Muerto, que es mucho más grande que el mar de Galilea. Luego, al oeste está el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, que según como se mire, ahí termina o ahí empieza el mar Mediterráneo y llega hasta el Peñón de Gibraltar. Y luego al sur, ¿verdad?, está el Mar Rojo o el Mar de los Juncos, porque tiene un color rojizo por unas hierbas que hay allí. Como hay otro mar que se llama el Mar Negro, por unas algas que hace que parezca que el agua está negra, ¿verdad? Y dice que hay aguas de Jerusalén que llegarán y entrarán en el mar Mediterráneo, y otra parte de las aguas entrarán en el Mar Muerto, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, ¿verdad? No se le va a llamar de diferentes maneras, sino que uno será su nombre, tendrá un solo nombre. Y toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Anael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. No estamos hablando, no estamos haciendo referencia a la nueva Jerusalén, que es la que Juan recibe en revelación y que nos cuenta cómo es en el capítulo 21 y el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Esta no es la nueva Jerusalén, esta es la Jerusalén renovada, transformada, pero terrenal, ¿verdad? En la cual Cristo, con todo su pueblo, sus hijos, estará reinando durante 1000 años. Pero no es la nueva Jerusalén de las calles de oro, las puertas de perla, etc. Pero se vivirá en esa ciudad. Y esta será la plaga con la que herirá Jehová o el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Eso no lo dice Ezequiel. Ezequiel dice que las tropas de Gog, o del anticristo, si lo prefieren así, quieren atacar y destruir Israel, pero dice que morirá, que será enterrado en Israel, pero no dice cómo morirán las personas en el campo de batalla. Pero Zacarías sí recibió el dato, la revelación de cómo morirían. Dice que será como una especie de plaga. Esta será la plaga con la que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escuchen, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Están de pie, no están sentados ni acostados, están de pie, peleando, batallando. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. ¿Esto qué es? ¿Un ataque bacteriológico? ¿Un ataque nuclear? Pero esta será la forma como morirán esas personas que fueron a atacar a Jerusalén. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Dios, y trabará cada uno de la mano a su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matarán entre ellos, se pelearán entre ellos, se matarán entre ellos. Increíble, ¿eh? Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, aquí hay un dato muy importante, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todos los años tendrán que subir. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos y no otra fiesta? Porque las 3 fiestas de obligatorio cumplimiento que recibió el pueblo de Israel, que son Pascua, Pentecostés o Shavuot y la fiesta de los tabernáculos, las 2 primeras ya tuvieron un cumplimiento profético en la vida del Señor Jesucristo. Dice Pablo, Él es nuestra Pascua.
Jesús fue sacrificado, fue crucificado, murió en la fiesta de Pascua. El cordero que se mataba, al cual no se le podía partir ningún hueso en la fiesta de la Pascua, tipifica, representa al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de las semanas, o Shavuot, o Pentecostés, como la conocemos nosotros, ya tuvo su cumplimiento profético. Fue el día que el Señor decidió derramar de su Espíritu Santo sobre las 120 personas que estaban en aquel aposento, en aquella casa, y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a evangelizar a miles de personas que se convirtieron en aquel día. Pero la fiesta de los tabernáculos no ha tenido un cumplimiento profético en Cristo. Pero dice en el libro del Apocalipsis que cuando Él venga, Él pondrá su tabernáculo entre los hombres. Y su tabernáculo, su suká, es nada más y nada menos que su misma presencia. Él nació en la fiesta de los tabernáculos y Él exigirá que en la fiesta de los tabernáculos todas las naciones que hubieren sido salvas tienen que subir de año en año a Jerusalén, a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y el que no suba, dice la Biblia en el verso 17, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué les parece? Si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con la que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que cuando nosotros decimos que lo mejor y lo peor está por venir, es cierto, queridos hermanos. Cosas tremendas que hemos leído en esta noche, por lo menos en parte, y otras que no hemos leído, tienen que suceder en algún momento. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ser protagonistas de ciertas y determinadas cosas que ya han visto y están viendo nuestros ojos cada día? Yo les recuerdo que hace 2 años, solamente 2 años, no se hubiera podido celebrar aquí este culto, porque estábamos todos confinados, encerrados en nuestras casas. Y esa experiencia, que para algunos era una locura y un disparate, que todas las naciones de la tierra, que todos los cristianos del mundo, que todas las iglesias igual. Good afternoon, my dear brothers. May the Lord bless you infinitely. It is a pleasure for me to be able to be with you live at this time of the afternoon in the midst of a heat wave here in Galicia, in La Ría de Pontevedra. Summer is here all of a sudden, but we are very happy and thankful to the Lord for this privilege, this new opportunity He gives us to be able to be with you and to respond some of the many questions that after almost a year of the Pastoral 9 we are still receiving. I'm very grateful to the Lord and very happy because I've seen in the last year, at least you, who are the ones who write and follow us, you have faithfully dedicated not only to reading the Bible, which you are already doing, but to scrutinize it in depth, to study the Holy Scripture, and that is essential, for several reasons. First, because it is the best way to strengthen our faith. Faith has to be built up, not in emotions and feelings, nor in dreams, nor in visions, nor in books or rumors. I'm still surprised at the number of Christians who are wasting their time because they are literally on the internet watching 1,000 things and allowing themselves to be manipulated, deceived, dragged by opinions, by versions of man. They should take advantage of this time and study and scrutinize the Bible, the Word of God, the Holy Scriptures. As I've told you, less internet and more Bible. If the Word of God was studied more, and if less importance was given to all those things that are said there, then surely their faith, their Christian life would be much better than it is at the moment. Secondly, because we live in times, dangerous times, in which we see the fulfilling of the Holy Scriptures in an ad hoc manner.
And this has only just begun. As I said the other day in the message I shared with the brothers and sisters online last Sunday, this is simply a small essay, a small taste of what is to come. COVID virus, confinement, vaccination, not being able to going out, not being able to travel, everything. This is simply a small glimpse of the major changes that are looming over all the nations of the earth. I take the opportunity to recommend you the message that the Lord has put in my heart to share Sunday. I have it titled, Find God in the Midst of Distress. We hear clamors, cries, demonstrations all over the world. How should we believers act in the face of all the madness, in the face of all the changes that are taking place in the world? On Sunday, God willing, I will share the word as of 7 o'clock in the evening, time in the Canary Islands, 1 hour behind the time of Spain's mainland. Subscribe to our YouTube channel and you will receive a notification each time we are broadcasting live. Let us pray and ask for God's blessing, for God to give us the wisdom needed to be able to give answers to these questions that we have selected this afternoon. Let's enjoy, learn together the word of the Lord. We pray. Heavenly Father, thank you for them from the bottom of my heart, because for more than a year you have allowed us to be together in this space, to search your word, and we have grown. We have learned a lot of things, and we want that on this afternoon you will enlighten us again and give us wisdom from above, so that your Holy Spirit be the one who touches our hearts and do the work, that wonderful work, that you confirm every day. Thank you, Lord, for you are good and everlasting is your mercy. We put this time in your hands, in the precious name of Jesus our Lord. Amen and amen. I'll give you a little scoop in advance. Our virtual church, which continues growing and consolidating every day in all the nations of the earth. Glory be to God for all the collaborators, brothers, sisters who are selflessly working in an arduous way, doing a lot of wonderful work during the days of the week in order to be able to attend and minister many brethren from many parts of the world. The Lord has set my heart to celebrate next year, at the time of Easter, 14th to 17th of April, our first Congress. We will be giving more information and we will advertise by means of publicity and informative videos the first virtual church Congress. It will take place in Spain. We will meet for 3 or 4 days in a hotel that we have already booked, and all brethren of our virtual church will be able to come and meet with us, and that we are going to enjoy before the Lord, praise Him, singing Him, learning more of His word, knowing one and another. So book now for these dates of the Holy Week of next year, 2022, in the month of April to the 17th, from the 14th to the 17th, First Congress of the Virtual Church. The information, the prices, the right place, etc. we will inform you in due course. I think it will be a truly extraordinary experience for all of us who have the privilege of being able to attend and enjoy during those days. Dear brothers and sisters, I will answer the first question. Many people keep asking on the subject of the Sabbath. They ask, is the Sabbath on Sunday or Saturday? So reading the Bible, any Christian, pastor or not, little or lot of time in the Gospel, comes to the conclusion that the Sabbath day is Saturday. It gives me a lot of fun when for example, in the Old Testament, in the Psalms and in other chapters of other books, we see an asterisk that says, here it is equivalent to the Sabbath. The truth is that whenever we talk about the Sabbath in the Old Testament or in the New Testament, it is only one. The Sabbath day is the Sabbath. It's Saturday. And it will always be the Sabbath. The day that God instituted as the Sabbath day, which in Israel
and according to biblical calendar, begins with the sunset on Friday and ends at sunset on Saturday. The Sabbath is Saturday. But some people, brothers and sisters, say, and then why we meet on Sunday? Well, because the Sabbath does not force us to meet on Saturdays. I believe that there is a confusion among many believers who do not quite understand that the day of rest the Bible does not necessarily obligate us to congregate. In fact, there are many brothers and sisters who will not be able to gather on Saturday. Sunday is when we have the most chances that the greatest number of brothers and sisters can congregate. Most of them do not work. Therefore, it is not a sin to worship on Sunday. It is the same as if we could get together for worship on Monday evenings, or Wednesday morning, or on Friday night. The Sabbath day is a thing that does not necessarily have anything to do with the day of worship. Young people in our congregation in Tenerife congregate on Saturdays. We as a church meet on Sunday because it is the day that most brothers can do it in Spain, specifically in the Canary Islands. If the brothers wouldn't work on Saturdays, but would work on Sundays, I, of course, would have to worship on Saturday in order to be able to make it easier for all the brothers and sisters who could come to worship. It is one thing to think about the practicality, etc. We meet on Sunday because it is more practical than on Saturday. And another thing is to think that Sunday is now the Sabbath day, and that Saturday isn't. That is false. That is completely untrue. The Sabbath day the Lord instituted is on the seventh day, and the seventh day is the only day that has Sabbath name. Rest. We should be done on that day. Whoever wants to and is able to celebrate the Sabbath day, reunite with your family. Have a time to pray together. Read the word of the Bible. I've been in many Sabbaths in Israel, with some known rabbis, friends of mine, get together and they eat, they pray for their children, those who are parents, they sing, they read the word of God, have a wonderful time in communion. Eat a lot and also drink a lot, but not necessarily on the Sabbath you have to celebrate worship. It is, I repeat, not a sin for the Christians for practical reasons to meet on Sunday. But if you want to celebrate the Sabbath day, celebrate it. What I've seen, they meet quietly at home in peace, without television, no internet, with the family, eating, praising the Lord, and generally celebrated as such on the day of the rest logically in Israel. The Sabbath, Saturday, is a day of rest on which people don't work and the majority of people go to synagogues. The practitioners, the religious, they who can do it, but I've been to Israel in congregations which celebrate the Saturday worship services and also others that celebrate it on Sunday. The Lord does not obligate to celebrate worship on Saturday. The Sabbath is on Saturday, but it isn't necessarily the day of worship. I believe that there are some Christians who should have already clear ideas and do not need to feel bad about going to worship on Sunday. No problem at all. If only we could meet every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, every day. The Catholic Church has acknowledged that it was day in some councils who changed the Sabbath day and said that Sunday replaced Saturday. Yes, it's true. It's true. They have recognized it on the internet. There are bishops who recognize that it was the Catholics who said that the Sabbath day now was already on Sunday because the resurrection of Christ. Why Sunday replaces Saturday? That is emphatically false. No one can say for sure, with biblical arguments, with biblical backing, no one can say it. Not a priest, not a rabbi, not a pastor, nor anyone else. The Sabbath is the Sabbath. There is no problem in meeting on Sunday. It is not a problem.
People have written to me and said, I have a brother or a cousin or a friend or an acquaintance, perhaps a relative. And he said to me that we cannot pronounce the name Jesus because the name Jesus means in Hebrew horse. They are lying to you. I know Hebrew and horse, and I don't know say Jesus in Hebrew. The word for horse is not Jesus. So when they tell you you can't pronounce the name Jesus, pay no attention to them, not even in the slightest. Ignore them. You can pray by pronouncing the name Jesus. If you want to say Yeshua, then you say Yeshua. There is no problem. In the USA, the American brothers and sisters, English-speaking countries, when they pray, they don't say Yeshua or Jesus, they say Jesus, because each one turns to the Lord in his own language. And this is wonderful, that the Lord does not compel us to turn to him when we pray in Hebrew, Greek, or Aramaic. Everyone can pray in their own language. God understands all of us. I assure you, my dear brothers and sisters, that our God understands German, French, Chinese, Japanese, Spanish, Hebrew, Aramaic. He understands all the languages of the world. I remember a time when I was in the USA, specifically in Florida, and there were some fanatics around, because that's the word, fanatics. They are neither Christians nor Jews or Messianics or anything else. Believe me, they are nothing, but they think they are superior to others because they say Yeshua, because they have learned a little bit of Hebrew, and they have said that our Bible is mistranslated, that the true Bible is to be read in Hebrew. We must be mature and not allow ourselves to be manipulated or deceived by people that what they say is not true. Our Bible is not badly translated. That is totally untrue. It is not a sin to say Jesus, neither is it to worship on a Sunday. What happens is that there are the follies of some people who have become real fanatics that end up belittling their brothers in Christ. I've met some, thank God, not many, who lock themselves up at home on Saturday. They no longer go to worship services on Sundays. They look down on the brothers, to the pastors. They belittle Christians, speak ill of the Bible in Spanish and other versions. And in the end, what happens is that they fall into a religious pride, in an arrogance, because belittling, criticizing the brothers, that is a sin, and a terrible one. Therefore, brothers, sisters, enjoy your relationship with the Lord. When you finish a prayer and say, I pray to you all this in the name of Jesus Christ, you are not sinning. You are not saying anything strange. God our Lord understands perfectly well. Remember that God has responded many prayers where you have pronounced the name Jesus. God has worked miracles, has changed lives, worked wonders when we have said, we ask you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. God has answered millions and millions of prayers when we pronounce the name of Jesus. So let's not be childish. Let's not allow ourselves to be dragged along or manipulated by people who are basically ignorant people who want to be wise become fools. They are not my words, they are words of the Bible. Another brother writes to me and says that in Isaiah chapter 55 verse 6, let's read it. If you have your Bible, I ask you to please look up Isaiah 55 verse 6 and read with me. I repeat, Isaiah chapter 55 verse 6. Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. And it goes on to say, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. This brother, Juan Diego, says, this verse means that at some point in time, God will turn away from us. God will never turn away from us, even less so, when there is a promise that says, behold, I will be with you all the days of my life until the end of the world.
The Lord is never going to turn away from us. God will never turn away from us. Maybe we from Him, but He from us, that isn't possible because He's faithful. Verse 6 means that there will be a time in which opportunities will run out. Today is the acceptable day. Today is the day of the salvation. Call Him as long as He is nearby, because there will come a time when it will happen. As in the time of Noah, that the Lord closed the door of the ark and it was too late. God will not turn away from us, but there will come a time when the sinner will be too late to ask for mercy, clemency, God's mercy. These words are not addressed to God's people, because God is not going to move away from His people. The Lord will never abandon us. He will be faithful to us every day of our lives. But these will come in which He, of course, closes the door, and it will be too late for sinners, the unconverted, not for Christians, not for the children of the Lord. God will never depart from our lives. Believe it, dear brothers and sisters. Well, we move on. Will earth be our earthly paradise? Asked Teresa. Will we live on earth for eternity? No. Maybe you have heard this, but it's not biblical. This is a teaching of the false Jehovah's Witnesses, who manipulate the scriptures to the extent that they have made their own Bible. They've made it rigged. They have manipulated it. The Jehovah's Witnesses have committed a tremendous sin, great sin, but the earth will not be our earthly paradise. The Bible says that we will live on earth together with Christ during the millennial. Yes, but our eternal destiny is not the planet Earth. We await new heavens and a new earth, where injustice dies. And I encourage you, Teresa, I urge you to read chapter 21 and 22 of the book of Revelation, and you're going to see where we are going to live for eternity as Christians. A city called the New Jerusalem. Read those chapters, and you will be very blessed, surely, through them. Sister Fabiola asks, an offering we give to a beggar has the same value as if we were giving it to God? I will answer this by reading some verses from the Bible. In Matthew chapter 25, if you're watching and listening right now, I ask you to take note of these verses. Matthew chapter 25, from verse 35 onwards. The word of the Lord goes like this, and it's very clear. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? Listen well to this answer from the Lord. And the king will answer and say to them, Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Yes. If you give a handout, a donation, money, an offering to a beggar, to a person in need, and you do it in the name of the Lord, it is like if you had given it directly to the Lord. The Lord praises Cornelius, a Roman centurion who lived in the city of Caesarea, and says to him, Your prayers and your alms have arrived to heaven. God sees what we do, not only to our brothers in Christ in the church, but also to all alms, offerings, donations, the aid we give for the love of God, for the love of people in need, and everything that we do for our neighbor in the name of the Lord is as if we would have done for our Lord, Jesus Christ. You can have no doubt about it. And I believe the verse I've given you, I repeat, it is in case Matthew 25 from verse 35 to 40, it is very clear.
They are words of our Lord Jesus Christ, where he says, "Whatever you do for others, it is as if you have done it to me." Now, I would like to add that we should pray for wisdom, so as not to fall into the mistake of giving anything or any cause, but give with wisdom. For example, I do not give money to people who ask me for money to buy alcohol. I don't give money to people who ask me to buy drugs, but to people who need help. But buy food, clothes, meet their needs. When we do it, it is as if we would give to the Lord, because the Bible says that the main commandment is to love God above all things and to love your neighbor as yourself. I think it's not now clear, quite clear. At this stage of our relationship with the Lord, who is the neighbor? I believe that the Lord made it quite clear. Of course, when you give something to a beggar, it is just as if you had given it to the Lord. At least, that's my opinion. I don't know what other pastors will say, but you're asking me, I'm giving you my opinion. A brother called Fernando asked me, what is the difference? And what is the word correct? Worship or service? Well, in Spain, we say, I go to worship. I don't know where you write from. I don't know where you live, but if you were in Spain, you would have to say, I go to worship, I go to church. But if you say, I go to the service, people will understand that you go to the bathroom, because in Spain the service is the bathroom. I know that there are countries where it is customary to say, let's go to the service, or service, as the Americans say. But in Spain, what is the correct word? The correct word is the one that people use and that people understand. What I'm saying is that the believer must have a capacity to adapt. For example, if I go to a country where everyone says, let's go to the service, referring to worship, it stands to reason that I will have to speak like how the inhabitants speak and the citizens of that country. When I lived in Argentina, there were certain and specific words that were set out to not use, normal words that you do not use. Look them up in the dictionary and find them. They were not ugly words, but there they were swear words. And out of the love for my brothers, I adapted myself. And I think that when you go to a foreign nation, to a country that is not your own, one has to adapt to the culture, to the idiosyncrasies. Use the words from that region, because here it is not about people being like me when I talk, but rather that people understand me. Therefore, if you lived in Spain, you would have to say, let's go to worship. What time does worship start? Where is the worship? The word service in Spain is not used to determine worship. Now, if you live in a country where the word service is used, then use the word service. But the word worship is not that it is more correct than the other. You can use whichever one you want. But remember to adapt to country and place where you live. I think it is the wisest, and I believe it is the right thing to do. Adapt to the place where God has put us. Sister Marisela writes to me from Cuba. She tells us that in Cuba they say worship. Very well, then say worship. There's no problem. When I came to Galicia many years ago and people said, let's go to the chapel, I had never heard that word before in my life. I would say, let's go to church or worship or to the meeting, but chapel? Never. I had heard it. It's really all about the respect and develop the capacity to adapt. That if we ask God, if we want, He will give us this ability to adapt. In addition, one as a pastor, there's no doubt about it, that you must adapt to the place where you go. I always inform myself when I go to a country if there's a word that sounds good and which cannot be used. I hope I've responded to Fernando. A sister asked me if in Genesis 28:15, we will read it, please, brothers, at home if possible, read the Bible with me. Genesis chapter 28, verse 15. I'm going to read that verse below. The question the sister is asking me is whether this verse is a promise. Let's see. Genesis 28, verse 15. Behold, I am with you and will keep you wherever you go
and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Indeed, this verse is a promise that God is giving specifically to the patriarch Jacob. It is a precious promise that was fulfilled, and that at a certain point in time, in some circumstances, without taking things out of context, we could give it some personal application. But you ask me this because apparently you have been offered a job working abroad. And you ask me, is this job I'm being offered from God or is it not from God? I don't know what to tell you because I don't know what kind of work you are being offered abroad. Therefore, as I do not know what type of work they are going to give you, I don't know whether that work comes from God or whomever it comes from. Will you be able to attend services? What kind of work is it? As I don't have all the details, what I can answer you is your question. If Genesis 28:15 is a promise, yes. But the job that they are offering you outside your country, abroad, if this is on behalf of God or not, I don't know, sister. That's a question you have to ask the Lord. I don't know what kind of work you are being offered, nor do I know to which country you go, nor in which conditions. I don't have the faintest idea. I can advise you to pray to the Lord. Seek the word of God. If that work is compatible with your faith, with your principles, with your relationship with the Lord, analyze if that work doesn't turn you away from the Lord, and so on. And then you will be able to check by yourself if that work is on God's behalf or not. On the other hand, there are people who constantly ask questions about the final events. Ask about the mark of the beast, about the Antichrist, or about the final times. More than a year ago, the Lord allowed me, before the months of confinement, that I remember perfectly well, because it was a time that was engraved in fire in my life forever. I was teaching a few classes of eschatology. Those classes I gave in due course, all of them were recorded and are in our YouTube channel, Centro Evangélico Vida Nueva, so that any of you can view at any time, take note, study, and so on. On these classes, last year we published a book called Eschatology, which you can buy on Amazon. Then any question you may have about eschatology, I always advise you to listen to those classes first. If you can, you should also read the book. Read it. Read the passages. Look in the biblical books, which I recommend, such as the book of Daniel, or Ezekiel, or Revelation, etc. And surely, when you study all this material, probably many of these questions you ask about eschatology will not have to return to ask them. I did this because both the lectures and the book are very clear. I gave my opinion on certain and specific issues that have to do with the final events, with eschatology. And surely, when you study in depth, like other brothers have already done so, many of their doubts will be dispelled because in the light of the Word of God, when we study and we delve deeper into the Scriptures, automatically many doubts disappear. So I recommend to all who have questions on the subject of biblical eschatology, please look at, review, study those notes, look at those notes. Classes, you're going to learn a lot, and I think that will come in very handy. A sister asks, and it's about Matthew chapter 23, verse 16, which reads as follows: Woe to you, blind guides, who say, whoever swears by the temple, it is nothing, but whoever swears by the gold of the temple, he is obliged to perform it. The entire 23rd chapter of Matthew is a very clear, very strong chapter. Very direct are the words that the Lord Jesus Christ addresses to the scribes and Pharisees of these days. He calls them hypocrites and sepulchres, bleach of fools of the blind. The Lord was very clear, blunt and direct with the religious, who thought they were superior to the others.
This has always been the spirit of the religious. It is terrible that they belittle others. They think they are superior to others because they wear a tie, or because they don't wear a beard, or because a sister has longer hair than the other, or because the skirt is longer than that of the other sister, and they measure sanctity by external elements. I do not say that a Christian does not have to look after their external image. I've never said this. I've never thought it. But thinking that we are superior to others, despise my brothers in Christ because they are different from me, that is a terrible sin, a great sin. The Pharisees said, I fast, I tithe, I offer. I'm not like this one, I'm not like the other one, and the Lord does not like it. The religious spirit is terrible, and unfortunately, some, they confuse being a religious person with being a spiritual person, which are two completely different things. There are people who are very religious, but they are not spiritual, nothing. The spiritual person is not a religious person. It is a person full of love. A person who loves his fellow man is a person who understands the shortcomings and differences from our brothers, because we can't pretend that all brothers and sisters preach, sing, dress, perform, and live as I do. The Lord respects the individuality of people and also culture. Brothers do not dress alike in Africa than it is in the United States. And it is not the same culture that of an American as that of a Bolivian. And the customs, the way of speaking, the idiosyncrasies of an Argentinian, it is completely different from that of a German. But the Lord respects, and we have to learn in this important area of the Christian life to be respectful of the brothers and sisters who may not sing, may not praise like us. There are people who go to another church and look at people's shortcomings. Example, look, they don't raise their hands, they don't applaud, they don't do this like we do. And who are we to judge others? As if we were perfect, as if all we did well. Dear brothers and sisters, glory to God for variety. Glory to God, because there are brothers and sisters different from us. And also how nice, how beautiful it is, respecting each other, loving each other. In some cases also say in the Bible to tolerate each other. But above all, things to be filled with the love of Christ. There are people who are weak in faith. There are people who are more mature in faith. There are people who, if they don't raise their hands in a song, they don't feel right. There are others who don't like to raise them. Nor he who lifts up his hands and praises the Lord in one way has to criticize the other, nor the other criticize this one, because the Lord loves us all equally. You know, God is not a Baptist, nor a Pentecostal, neither Anglican, nor Brethren of Assembly God. God is a sovereign God, a righteous judge, a King of kings and a Lord of lords. The theme of the designations, the styles, these are things that do not affect God. Here the question is to obey God, to love God, to live in order in holiness, and not measuring holiness by external elements. Because I would like to remind each and every one of you that God does not look at the external. God looks at the heart. We are experts in classifying people. Look at this one, Pentecostal. This Baptist, this one is Lutheran, this is that. When we get to heaven, there's only a heaven for all Christians. It's a miracle really how the Pentecostals, the Baptists, the Anglicans, the Assemblies of Brothers, the Church of Philadelphia, etc. We can all live together, no quarrels, no divisions, without discussions for eternity. It's a miracle. But we are practicing now. Seize opportunities to meet other kinds of brothers. How nice that in our virtual church there are brothers and sisters coming from a Pentecostal background. There are many brethren who come from a Baptist background, and they know there is love between the brothers. The members of our virtual church, many of them do not know each other personally. It is a wonderful thing, and not because it's a novelty, the virtual church. No,
The virtual church was born from the heart of God and came to stay. Yes, it is here to stay, and it is growing more and more and is spreading more and further across the earth. And you don't know how many testimonies of brothers we have been filled with the love of God and have been born again and have been reconciled with the Lord and have the scales fallen from their eyes. Too many through this virtual church, which some people don't understand and of what it consists. Some even belittle, but thanks to the Lord, who is good and forever has mercy, dear brothers and sisters. Many thanks to all of you for being here connected today. We have been many, almost 1,200 connected, which does not mean that there are 1,200 people connected. That's a lot more, because in some households it's true that there are 1 or 2 brothers, but elsewhere there are 5, 6, 7, 8, 9, and many more brothers and sisters. Therefore, we are talking about thousands and thousands of people that every week we meet together to study and reflect on the Holy Scriptures. Thank you wholeheartedly for this wonderful time that you allow me to have with all of you. We still have to go to the city of Coruña to baptize a brother from a virtual church from Group 3, our brother Alexander. And we give thanks to the Lord that this missionary journey has been a unique blessing. And I remind you now that there are many connected, that next year, from 14 to 17 April, here in Spain, we are going to celebrate for the first time our first Congress for the virtual church. I think it will be a tremendous blessing. We will soon give details of the place, of prices, of the topics we are going to treat, the motto we are going to have, all the things that we are going to do. Because without a doubt, it's going to be a wonderful time for the brothers to get to know each other, and that we have a time of spiritual renewal and growth. From 14 to 17 April next year, our first Congress of our virtual church. May the Lord bless you. We end tonight by praying to our God. Blessed God, a heartfelt thanks for all this wonderful time that once again you have allowed to be thankful. O Lord, that your word has arrived perfectly cleared to many places. Lord, to you the glory and honor. Lord, help us to keep us attached to you and to your word, to not deviate from you, not to be religious people, but to be spiritual people who love God, His word and His people as you do. Thank you for having saved us and protected us as if to hear to you glory and the honor in